Relatos de los últimos tiempos, 3 relatos del Apocalipsis. Bienvenidos, intrépidos buscadores de lo oculto. Soy su humilde servidor, y esta noche compartiremos 3 testimonios que han sido cuidadosamente guardados en los archivos secretos del Vaticano. Estos relatos nos hacen preguntarnos, ¿están realmente solos los guardianes de nuestros templos sagrados durante las noches? Y más importante aún, ¿son solo ángeles los que habitan en la casa del Señor? Comencemos. Relato 1. El confesionario prohibido. Testimonio del hermano Francisco Jiménez, guardián nocturno de la Catedral de Santa María, 61 años. Llevo 25 años como guardián nocturno de la catedral. Siempre he encontrado paz en estas antiguas paredes, hasta aquella noche de Cuaresma. Era cerca de la medianoche cuando escuché el sonido. El confesionario más antiguo, ese que está en la capilla lateral y que lleva décadas sellado por orden directa del Vaticano, emitía un murmullo. Como si alguien estuviera confesando. Me acerqué con mi rosario en mano. El murmullo se hizo más claro, era la voz de un niño. Pero lo que decía, Dios me ampare, estaba recitando el Padre Nuestro al revés. La temperatura bajó drásticamente. Las velas del altar se apagaron todas a la vez. Y entonces, la puerta del confesionario se abrió lentamente, revelando algo que me heló la sangre. En el interior, donde debería estar el sacerdote, había una figura con hábito negro, pero su rostro era pura oscuridad, con 2 puntos rojos brillantes como brasas. Ave María Purísima, susurré instintivamente, apretando mi rosario. La figura inclinó su cabeza de manera antinatural y habló con una voz que parecía provenir de las profundidades. Sin pecado concebida, pero tú, hermano Francisco, ¿sabes realmente qué pecados guardan estas paredes? De repente, todos los reclinatorios comenzaron a golpear contra el suelo, como si una congregación invisible estuviera arrodillándose y levantándose frenéticamente. Las imágenes de los santos. Dios mío, sus rostros comenzaron a contorsionarse. La figura se levantó, pero no caminaba, se deslizaba sobre el suelo. Este confesionario, dijo, fue sellado en 1954 después de que 7 sacerdotes se quitaran la vida tras escuchar la confesión de algo que no era humano. ¿Quieres oír mi confesión, Francisco? Comencé a rezar el Santo Rosario, mis manos temblando. Con cada Ave María, la figura parecía retorcerse. Entonces recordé las palabras del Padre Martínez durante mi entrenamiento, el mal no puede soportar la verdadera fe. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, grité con toda mi alma, sosteniendo mi crucifijo en alto. Un alarido sobrenatural sacudió la catedral. La figura se desvaneció en una nube de humo negro, pero antes de desaparecer, susurró, volveremos cuando los sellos se rompan, cuando el último papa tome su trono. Al día siguiente, informé al obispo. Enviaron un equipo de investigación del Vaticano. Encontraron marcas de garras dentro del confesionario y, más perturbador aún, un pergamino escrito en una lengua anterior al latín, que profetizaba eventos que no me permiten revelar. Desde esa noche, el confesionario fue trasladado a una ubicación secreta en el Vaticano. Pero a veces, durante las noches más oscuras, aún puedo escuchar ese murmullo, ese Padre Nuestro invertido, y sé que lo que sea que intentó confesarse esa noche, sigue esperando su momento. Relato 2. Las campanas del juicio. Testimonio de María del Carmen Ruiz, guardiana nocturna de la Basílica de los Ángeles Caídos, 45 años. Nadie sabe por qué la llamaron así. Los registros más antiguos de la basílica se perdieron en un incendio en 1873. Pero los ancianos del pueblo dicen que el nombre viene de una antigua profecía: cuando las campanas toquen solas a medianoche, los ángeles caídos reclamarán lo que es suyo. Nunca creí en esas historias, hasta la noche del 13 de diciembre de 2023. Era mi ronda habitual. La basílica estaba especialmente fría esa noche, tanto que podía ver mi aliento.
Las velas del altar mayor se habían apagado todas, algo inusual porque las cambio cada tarde. Mientras buscaba los fósforos en la sacristía, las escuché, las campanas. No era el repique normal. Era una melodía que hacía que los huesos dolieran, como un canto gregoriano al revés. Subí a la torre del campanario, rezando el rosario con cada escalón. Lo que encontré allí. Las 4 campanas se movían solas, pero lo verdaderamente aterrador era lo que había alrededor de ellas. Figuras aladas, pero no eran ángeles, al menos no como los conocemos. Sus alas parecían quemadas, sus rostros eran hermosos pero terribles, y sus ojos brillaban con un fuego que no era de este mundo. Por fin has llegado, guardiana, dijo uno de ellos. Su voz era como miel envenenada. Necesitamos un testigo para lo que está por venir. Las paredes comenzaron a sangrar. No era sangre normal, era negra y espesa, y formaba símbolos que me resultaban familiares de los antiguos textos prohibidos que guardamos en la cripta. El 7º sello está por romperse, continuó. Y esta vez, no habrá arca que salve a la humanidad. Saqué mi crucifijo, el que había sido bendecido por el papa anterior, pero uno de ellos se rió. Esa protección no te servirá, hija. Nosotros también fuimos creados por él. La diferencia es que nosotros elegimos ver la verdad. De repente, las campanas sonaron todas juntas en un estruendo ensordecedor. Los vitrales de la basílica estallaron. Y en el cielo. Dios mío, en el cielo se abrió lo que parecía una grieta de luz roja. El tiempo se acerca, dijeron al unísono. Cuando las trompetas suenen y el último papa caiga, volveremos. Y esta vez, el juicio será diferente. Desperté 3 días después en el hospital. Me encontraron inconsciente en el campanario. Las campanas habían desaparecido. En su lugar solo quedaban marcas de quemaduras en forma de símbolos que ningún experto ha podido descifrar. El Vaticano envió investigadores. Tomaron fotografías, muestras de las paredes, y se llevaron los antiguos textos de la cripta. Pero sé que están asustados. Porque en esos textos está escrita una profecía que coincide exactamente con lo que está sucediendo en el mundo ahora. Relato 3. La última procesión. Testimonio del Padre Miguel Ángel Torres, guardián del Santuario de las Ánimas, 73 años. 50 años he servido en este santuario. He visto cosas que desafían la comprensión humana, pero nada como lo que presencié en la víspera de Todos los Santos del año pasado. El Santuario de las Ánimas tiene una peculiaridad: bajo el altar mayor hay una cripta donde reposan los restos de 7 exorcistas. La tradición dice que fueron enterrados juntos porque en vida enfrentaron a un demonio tan poderoso que solo unidos pudieron contenerlo. Pero el precio fue alto, ninguno volvió a hablar después de ese día. Esa noche, mientras rezaba mis oraciones antes de cerrar el santuario, escuché cánticos. No los habituales, estos eran diferentes, en un latín tan antiguo que apenas podía entenderlo. Por el pasillo central venía una procesión. 7 figuras en hábitos negros, cada una sosteniendo un cirio negro que ardía con llamas violetas. Sus rostros. Dios me perdone, donde deberían estar sus rostros solo había oscuridad. Padre Torres, habló la primera figura. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Hemos venido a advertirle. El sello se está rompiendo. Me quedé paralizado cuando reconocí los rostros, eran los 7 exorcistas, pero no como aparecían en sus fotografías. Sus rasgos estaban distorsionados por el horror de lo que habían presenciado. Lo que contuvimos está despertando, dijo otro. El Vaticano guarda un secreto tan terrible que ni siquiera el Papa actual lo conoce. Bajo la Basílica de San Pedro hay una cámara sellada con 7 cerrojos. En ella está contenido algo que no debería existir en este mundo o en ningún otro. Las velas del altar comenzaron a parpadear, y las sombras en las paredes, las sombras tomaban formas blasfemas. Esta noche, continuó un tercero,
El primer sello se ha roto. Cuando caiga el último, ni siquiera nuestras oraciones podrán salvarnos. De repente, todos giraron sus cabezas hacia el altar mayor al mismo tiempo. Un sonido surgió de la cripta, como un latido monstruoso. Está comenzando, dijeron al unísono. La última procesión antes del fin. Cuando veas las señales, sabrás que el tiempo ha llegado, los mares se volverán negros, los niños nacerán con los ojos completamente blancos, y las iglesias llorarán sangre. Uno a uno comenzó a desvanecerse, pero el último se detuvo frente a mí. Padre Torres, rece. Rece como nunca lo ha hecho. Porque lo que viene no busca poseer cuerpos o robar almas, viene a deshacer la creación misma. Cuando recuperé el conocimiento, encontré algo grabado en el altar mayor, 7 símbolos que coinciden exactamente con los que fueron encontrados en la Basílica de los Ángeles Caídos y en el confesionario prohibido. El Vaticano ha ordenado silencio absoluto sobre estos eventos, pero sé que están sucediendo cosas similares en iglesias de todo el mundo. Y cada noche, ese latido en la cripta se hace más fuerte. Y así, queridos oyentes, terminan los relatos de esta noche. Pero antes de despedirnos, una última pregunta: ¿han notado algo extraño en sus iglesias locales últimamente? ¿Han escuchado las campanas tocar solas a medianoche? Porque según nuestras fuentes, los 7 sellos están contados, y el tiempo se acaba.